venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Muy buenos días, amigos y hermanos. De verdad que es un verdadero gusto, un placer nuevamente estar con ustedes a través de la 930 Radio Costa Rica AM, a través de Canal 19 y a través también de los medios cibernéticos como lo son los canales de YouTube, el Facebook, las redes sociales, ¿verdad? Que ahora nos pueden encontrar ustedes con el nombre del Remanente Adventista CR. Mi nombre es Freddy Peña. Estamos aquí nuevamente un miércoles más para traer temas de bastante interés, consultas que han hecho los hermanos radioescuchas y televidentes, y poder despejar un poco a través de este ministerio Remanente Adventista todas las dudas, todas las inquietudes, todas las verdades, llevárselas a ustedes, bíblicas, que nos muestran que ya la pronta venida del Señor está a las puertas. De verdad que sí, es un gran honor y es un gran privilegio el poder servirles. Estamos aquí en Radio Costa Rica. Para cualquier consulta pueden llamarnos al 8314-7619, que es el call center que tenemos, donde nuestro hermano Carlos González va a poder atenderles las 24 horas del día. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de del número de Radio Costa Rica 905-293-930. Ok, 905-2-930 Radio Costa Rica. Vamos a empezar el programa de hoy, de verdad, como es menester que debemos de hacerlo todos los que tenemos la fe y la confianza en Dios, y es encomendándoselo precisamente a Él, a la guianza de su Santo Espíritu. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor, por la dicha y el privilegio, Dios, que tú nos has concedido. Un día más, Señor, de ver la luz de un nuevo día. Padre, de disfrutar de este don, de este regalo que es la vida, Señor, y de poder, Señor, estar en todos los lugares en donde los diferentes hermanos y amigos a través de estos medios nos están escuchando, llegando con un mensaje, Señor, de esperanza, Padre, con un mensaje de verdad, Señor, en los cuyos cuales nosotros podemos aprender, Dios, cómo debemos de caminar en estos últimos tiempos, Padre. Gracias, Señor, porque has permitido estos medios, porque tienes personas interesadas, Señor, que has puesto el querer como el hacer en ellos, para poder escuchar, Señor, para poder aprender, para poder, oh Señor, estudiar lo que las Sagradas Escrituras, Señor, nos dicen con respecto, Padre Santo, a los engaños, a las estratagemas que Satanás está utilizando, Dios, en estos últimos tiempos para desviar, oh Señor, a las personas, Dios, de la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Te pedimos, oh Señor, la guianza de tu Espíritu. Te pedimos, oh Padre Santo, que tú abras las vías de nuestro entendimiento, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos permitas acoger, Señor, tomar, Dios, para nosotros, para nuestras mentes, para nuestros corazones, oh Dios, toda la enseñanza buena, Señor, que tenga un respaldo de un escrito está, y no solamente acogerla, Señor, y saberla, sino también, oh Dios, ponerla en práctica para nuestras vidas, para ser así mejores hijos tuyos, Padre Santo, y ser así también acreedores, Dios, el día de mañana, cuando nos encontremos contigo, Señor, de la vida eterna. Gracias, Señor, una bendición especial, Señor, por estos medios, Señor, por las personas que dirigen este lugar, Señor, por todos los que trabajan, laboran, Señor, y los que estamos en este programa El Remanente Adventista, Padre, para que tú nos bendigas y cada día nos permita ser más capacitados para dar, Señor, una enseñanza, Señor, a tiempo, una enseñanza útil, Padre Santo, y que redarguya la vida de cada uno y todos nuestros hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pido disculpas de antemano porque, como ven, sigo bastante afectado de la tos, así que discúlpenme, hermanos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema, fue una consulta de nuestra hermana Silvia Brenes. Esta hermana es una hermana del sector de San Sebastián. Ella nos llamó y nos hizo la consulta, como lo estuve anunciando la semana pasada, cuando vimos el tema de los reptilianos, y la semana anterior, ¿verdad? Cuando nacieron las consultas, doña Silvia nos preguntaba que si podíamos explicar algo con respecto al espiritismo, cómo se desarrolla, cómo fue que nació, qué hay con respecto a este tema, ¿verdad? Tan interesante y peligroso también, ¿verdad? Entonces el tema de hoy se titula ¿Cómo y de dónde nació la práctica del espiritismo? Hermanos, en la actualidad el espiritismo se encuentra
muy arraigado en nuestra sociedad. Es algo interesantísimo eso, ¿verdad? Como les digo, es una creencia dice que el ser humano cuando muere no desaparece, sino que después de la muerte generalmente puede comunicarse con los seres que están en vida, ¿verdad? Y viceversa, los seres que están en vida a través de un canalizador, un psíquico, un medium, como lo conocemos, mediums, podemos comunicarnos según esta teoría, que es una teoría real, o sea, que es una práctica real, porque realmente Satanás ha utilizado ese medio para poder poner una de las falsas doctrinas que van en contra de los pilares bíblicos, ¿verdad? Que es la inmortalidad del alma. Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque muchas veces nosotros nos envolvemos o creemos o escuchamos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas decir, vieras que me soñé con mi abuelito que se había muerto y vino y me dijo en el sueño X o Y cosa? Es que vieras qué interesante, porque en la casa se murió mi mamá y ahora en el cuarto de ella aparecen las sombras y la máquina, se abren las puertas de la máquina y todas estas cosas que podía yo comentar con doña Silvia, porque parece que doña Silvia ha tenido algunas situaciones, ¿verdad? Con un familiar que se murió de ella, interesantes, ¿verdad? Que le han ocurrido. Entonces, doña Silvia, vamos a estudiar a ver qué es lo que nos dice primeramente la palabra de Dios y de dónde nació perdón, esta tendencia y esta práctica que básicamente es demoníaca. O sea, tenemos que tener bien claro que no es una práctica que sea buena, que sea sana, sino más bien la Biblia la condena totalmente. Así que nosotros debemos de estar sacando de nuestras mentes y de nuestros corazones todo aquello que nos haga acercarnos a todas estas manifestaciones y prácticas. Los conceptos o doctrinas espiritistas tienen seguidores, hermanos, por todas las partes del mundo. Es increíble, en Alemania, en Argentina, en Brasil, que es uno de los países, interesante esto, con mayor cantidad de espiritistas. Oigan, Brasil y algunas de las islas del Caribe, que no me va a dar tiempo esta semana de verlos. Espera que la próxima semana, cuando concluyamos este tema, vamos a poder analizarlo claramente y ver algunas tendencias o ramificaciones que se han dado con respecto al espiritismo. Algunos cultos también que se están manifestando, que se han ido manifestando con respecto a todo lo que son las prácticas espiritistas. Es interesante, ¿verdad? También países como Colombia, como Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Haití, Japón, Perú, Portugal, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido. O sea, hay una gran cantidad de países que tienen estas prácticas. Uruguay, Venezuela, hay un montón de países, tanto americanos como europeos, y no nos escapamos tampoco los costarricenses de que hayan personas, ¿verdad?, dentro de nuestro ámbito en Costa Rica que tengan estas prácticas de mediums o espiritistas, canalizadores, psíquicos, como usted quiera llamarlos. He tenido, por lo menos a forma personal, la oportunidad, cuando estaba fuera del mensaje, de conocer y convivir y practicar con alguna gente estos malos hábitos, ¿verdad?, demoníacos, estas malas prácticas demoníacas. Y realmente sé que en Costa Rica hay mucha gente que hay, a través de las diferentes formas y medios en los que los medios espiritistas, canalizadores, psíquicos, se comunican con los muertos. Hay personas que leen el café, por decirles algo, ¿verdad? Leen la palma de la mano, usan la cuija. Otros hacen sesiones espiritistas, ¿verdad? Ya básicamente en una mesa redonda y todo este asunto. Vamos a ir explicando poco a poco cómo se ha dado. Y aquí en Costa Rica, como les digo, hay mucha gente que tiene y conduce estas prácticas. Hay algo interesante en esto. El espiritismo es una doctrina originada, básicamente ahí fue donde empezó a tener un gran realce en Francia, ¿verdad? A mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente fue, por lo menos en ese tiempo, Allan Kardec, que de 1804 a 1869, digamos, el nacimiento de él, en el término del lapso de su vida, se dedicó o empezó a establecer una doctrina básica basada en todos los estudios que vamos a analizar, que se hicieron de la antigua Grecia, que pasaron a través de Roma, que se vino dentro del culto también cristianizado, ¿verdad? Vamos a ver algunos interesantes datos, si no por lo menos la próxima semana, ¿verdad?, si no nos da el tiempo. Y empezamos entonces a leerles
por lo menos lo que nos dice la palabra del Señor. Tal vez vamos a poner la primera imagen donde está este versículo, que quiero que les quede muy claro, hermanos. Los muertos están muertos y nada saben. En el tomo número 1 que editó nuestro hermano Will Chavarría, que el remanente adventista está dando, hermanos, ustedes pueden darse cuenta bien ahí con respecto al estado de los muertos. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Ahí ustedes pueden ver bien claro. Pero la palabra nos dice en Eclesiastés lo siguiente. Además, Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones. Y vean qué interesante lo que dice esta última parte del versículo. Y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que hacen en este mundo. La Biblia dice bien claro en Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, que los muertos no vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. O sea, perdón, hermana Silvia y hermanos que nos escuchan, toda aquella manifestación que a usted se le presente, toda aquella sueño, visión, sombra o manifestación de poltergeist, que ahora vamos a ver algunos datos interesantes con eso, que se manifieste hacia ustedes, no es ni su familiar, no es ni siquiera la persona difunta, ni básicamente es un espíritu inmundo. Entonces ustedes tienen que saber que los muertos nada saben y no tienen nada que ver ni toman parte absolutamente en nada de lo que se hace en este mundo. Interesante. Ahora vamos a ver qué prácticas nos dice, qué nos dice la palabra con respecto a esta práctica. Isaías 8:19. Cuando os digan que consultéis a los mediums, oigan, a los mediums y espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? La palabra del Señor nos dice en Isaías 8:19 que hay personas que consultan medios espiritistas y que esto les susurran. Vean qué interesante. Y dice la Biblia que nosotros debemos de consultar a Dios, no debemos de consultar a través de los vivos a los muertos. Voy a darles ahora un dato interesante. Igual leerles primeramente este versículo y vamos a ver un caso específico en donde la Biblia nos enseña a nosotros qué ocurrió con Saúl y cuál fue la condenación de Saúl por haber consultado a un medium. Recordemos, ahora vamos a verlo donde está en primera de Samuel, capítulo 28, donde él consulta a la bruja Endor, era una medium, una espiritista, y vamos a ver qué ocurrió. Deuteronomio 18:11 nos dice, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Dice que esa era una normativa divina que fue dada por Dios, donde dice que nosotros no debemos ni hacer conjuros, ni servir de mediums, ni de espiritistas, ni consultar a los muertos. O sea, hay una norma imperativa en la Biblia donde dice que nosotros no debemos consultar mediums, no debemos consultar espiritistas, ni mucho menos tratar de comunicarnos con los muertos, porque los muertos en lo absoluto nada saben y ya no tienen ninguna parte de lo que se hace en este mundo. Vamos a ver el caso, ahí está en imagen, el caso de Saúl. En el capítulo 28 de 1 Samuel dice que Saúl va a consultar a Jehová, pero Jehová no le habla a él. Entonces Saúl dice así lo siguiente, capítulo 28, versículo 6. Voy a leer algunos versículos salteados con respecto a esto para no leer todo el capítulo, para que nos demos una idea. Dice así, el capítulo 6, por eso consultó el Señor, pero él no me respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl le ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Le dijeron, pues ahí en Endor. Le respondieron, una adivina. Dice, Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de los hombres se fue de noche a ver a la mujer. Vean qué interesante. Y le dijo, quiero que evoques a un espíritu. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Vean qué interesante este asunto. Cuando Saúl llega a consultar a la bruja, ni siquiera le dice aquí, o sea, no le dice
que traiga a la persona muerta, sino que le dice que traiga un espíritu. Interesante en esto es que lo que quería hablar era con Samuel, que ya había muerto. Sigue diciendo el versículo 11: ¿a quién deseas? Le pregunta la bruja, ¿verdad? ¿A quién deseas usted que yo te haga aparecer? Entonces ahí es donde precisamente Saúl le dice: hazme aparecer y evócame a Samuel. Interesante este asunto, ¿verdad? Entonces vemos que él consulta a la bruja y le pide que venga un espíritu, y él le dice que le haga aparecer ese espíritu en forma de Samuel. Quiero leerles también lo que dice la palabra del Señor en Primera Crónicas con respecto a esto. Primera Crónicas, capítulo 10 y versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente: ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Saúl viene y al final de sus días ve su reino devastado. Él lo persiguen los filisteos. Cuando lo van a encontrar en este capítulo, ustedes pueden leerlo, es bastante interesante sobre la muerte de Saúl, y nos vamos a dar cuenta por qué es que ocurrió lo que ocurrió con Saúl. Dice que Saúl lo persiguen los filisteos, él agarra la espada y cuando se ve así ya presionado y derrotado, y se suicida, se tira contra su espada y se suicida. Y dice la palabra del Señor que le ocurre esto por lo siguiente: capítulo 10, versículo 13 y 14. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por esto, o sea, precisamente por haber buscado el consejo de una adivina, el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Interesante. Las consecuencias de haber buscado una medium, una espiritista, y haber evocado un espíritu, le trajeron a Saúl la muerte, la ruina, la pérdida de su reino. Toda su familia fue muerta. Increíble es eso. Si ustedes pueden leer la historia que está en primera y segunda de Samuel y parte de Crónicas, se da cuenta que toda su familia fue muerta también. Él terminó suicidándose, pero dice ahí no que él se suicidó. Bueno, dice que Dios lo mató por haber consultado, y dice que el pecado de todo lo que le ocurrió, la consecuencia de todo eso que le ocurrió, fue por haber consultado a una divina y a una medio. Entonces, en esto, hermanos, hay que tener demasiado cuidado cuando uno hace algún tipo de prácticas o quiere consultar o quiere buscar estas tipo de acercamientos, ¿verdad? Se lo digo por las consultas, ¿verdad?, que hemos tenido de nuestra hermana Silvia, y para todos aquellos que de una u otra forma nos están escuchando, que han tenido que ver con este asunto. Ok, ya referente a lo que nos dice la Biblia hay mucho más que decir, pero vamos a empezar con la historia de dónde fue que empezó a nacer el espiritismo y estas prácticas. Nos remontamos, hermanos, a lo que es el término espiritismo, del francés spiritisme, que es de spirit, que significa espíritu, e isme, que significa doctrina. O sea, básicamente o específicamente la doctrina, la palabra significa la doctrina de los espíritus. Este asunto del espiritismo nace, no como muchos creen o como se dice en 1800 en adelante, tanto con la historia de las hermanas Fox, que ahora la vamos a ver, y con Kardec, sino que eso nos remontamos todavía aún más al siglo IV antes de que Jesucristo. O sea, ya para el año 388 hay un filósofo que se llama Sócrates, ¿verdad? Y su estudiante Platón. Entre los dos escriben, ¿verdad? Entre las bases de los dos escriben unos escritos que se llaman el Fedón. En el Fedón, en el siglo IV antes de Cristo, ya Platón había interpretado que el hombre, oigan hermanos, por su perpetuidad bajo distintas formas, o sea que la esencia en sí, la esencia del alma y la vida del hombre es una vida de un alma que prisionera en el cuerpo, desea ardientemente, decía Platón en el Fedón, desea ardientemente volver a su verdadera y perfecta patria. O sea que el espíritu en sí no muere, sino que el espíritu se renueva y que puede tomar diferentes formas. Dentro de esas perspectivas también creían, además de la inmortalidad del alma, dentro de los escritos del Fedón se habla con respecto también a la transustanciación, ¿verdad? De que las personas pueden ir transfiriéndose el alma de persona a persona, ¿verdad? Y seguir siempre viviendo en otra forma
diferente a la que tenía. Nos damos cuenta que ellos fundan, por lo menos Platón, ya en el año 388, podríamos poner la imagen. Un saludo a nuestro hermano Andy, que está en cabina, que siempre nos ayuda tan gentilmente, ¿verdad? Gracias a él, y bendiciones a toda su familia. Fundan lo que se llama la Academia, que fue la escuela filosófica fundada por Platón alrededor del año 388 a.C., en los jardines de Academos, en Atenas. Fue clausurada definitivamente, vean qué interesante este dato, hermanos, por el emperador Justiniano en el año 529 después de Cristo. Por lo que decía Justiniano, que era un foco de paganismo. Pero vean qué interesante, o sea, del año 388 antes de Cristo, nos damos cuenta que hasta el año 529 la Academia, que fue, podríamos decir, la primera universidad o la primera referencia que se da de una universidad en la cual asistían personas relevantes, ¿verdad? A estudiar toda la filosofía que Platón, que Sócrates, que todos estos, Aristóteles, todos estos grandes pensadores griegos incorporaron dentro de esta universidad todas las filosofías, todas las tendencias de la Grecia, ¿verdad? Que luego se transculturó, volvemos a lo mismo que ha ocurrido siempre de lo que son los imperios, ¿verdad? Imperio que conquista, por lo general absorbe la transculturación que hay del imperio que es derrotado al que entra, siempre se quedan muchas de las prácticas, y esta no fue la sección dentro de lo que fue los principios o la teología las enseñanzas que dieron Platón, Sócrates, Aristóteles, todos estos grandes pensadores dentro de lo que fue la Academia. Entonces nos damos cuenta que del 388 hasta el año 500, vean qué interesante, 529 después de Cristo, cuando Justiniano ya definitivamente cerró esa academia. En ese tiempo, hermanos, hubieron, póngale usted números, 900 años en los cuyos cuales esta tendencia, esta filosofía de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, de la transustantación, de todas estas doctrinas que tienen que ver con el espiritismo, fueron enseñadas, fueron difundidas. Recordemos que ahí fue donde se lograron los mayores logros, por lo menos lo que fueron los logros culturales, la escritura, la matemática, la geometría. De hecho, en la academia decía en la entrada que no podía entrar absolutamente nadie que no conociera geometría. O sea, en esa academia todas las personas que iban eran la gente más culta, se supone, de esos tiempos, y dentro de todas esas tendencias y teorías estaba la tendencia que enseñó Sócrates y Platón con respecto a que, dice así, una de esas tendencias o la base de esta tendencia que ellos enseñaron dentro de la academia, y a todas estas personas que durante 900 años estuvieron estudiando en ellos, gente muy relevante, ahorita vamos a ver algunas, decía que así como de la vida surge la muerte, de la muerte tenía que surgir otra vez la vida. O sea, para ellos era un renacer. Cuando una persona moría, como les digo, podía ocupar otro tiempo y espacio en otra persona, en otra forma. O sea, algo interesante, porque es lo que realmente la gente piensa con respecto a la inmortalidad del alma. Si lo vemos, hermanos, por lo menos este asunto de la inmortalidad del alma nació desde el huerto del Edén, cuando Dios prohíbe a Adán y Eva que coman del árbol del bien y del mal. Les dice que si comen de ese árbol van a morir. Y cuando la serpiente, vamos a leerlo, cuando la serpiente se acerca a Eva, la primero que le dice es una estrategia satánica, ¿verdad? Lo primero que le dice es que no van a morir. Leámoslo en el Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer. Vean qué interesante: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer, contestó la mujer, de todos los árboles, pero en cuanto al árbol del fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. De lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, esta mentira satánica de que la persona o la muerte, la vida, el alma, la persona sigue viviendo después de muerte, ya venía introduciéndose desde la fundación del mundo, y fue una de las primeras mentiras satánicas
que utilizó nuestro enemigo y adversario, el diablo. Interesante en esto, era de que ustedes no iban a morir. Ahora, pregunta, ¿murieron o no murieron Adán y Eva? Obviamente sí. Pero ahí va la pregunta, y ahí va también el engaño. Las personas siempre han creído, como les digo, desde el año 409 en que nacieron Sócrates y el 388 en que se fundó la academia, esta universidad griega, empezaron a darse esas tendencias. Si nos remontamos más atrás, todavía podríamos encontrar referencias en el antiguo Egipto, en Babilonia, donde se habla con respecto a la inmortalidad del alma, ¿verdad? Donde las personas no mueren, se comunican con los vivos, ¿verdad? Hay una puerta intermedia. Las teorías griegas, que fueron las que más fundamentaron las filosofías actuales, ¿verdad? Y modernas, nos hablan con respecto a los portales, ¿verdad? Que hay de comunicación con el inframundo, con el río Estigia, con Caronte, que era el transportador de las almas. O sea, cómo habían templos dedicados, por lo menos este templo esta universidad de la academia que estaba puesta en Atenas, en el templo de Atenea, que es la diosa de la sabiduría griega, y exponían que el hombre seguía viviendo su alma después de que moría. Esto es muy muy interesante porque nos damos cuenta que eso viene desde muy atrás. En estos 800 años o 900 años de estas enseñanzas filosóficas, estos expositores griegos y todos los que estudiaron dentro de la academia se llevaron consigo la tendencia de que el alma pasaba después de muerto el ser humano a seguir divagando, vagando, o a tomar otro entorno o a poseer otra personalidad. Entonces esto es muy 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 interesante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hay algunos pensadores, tal vez podemos poner la que sigue, hermano Andy, como el emperador Juliano. Vean qué interesante, uno de los que creían dentro del gobierno romano, que ya para el año 350 después de Cristo estaba reinando, gobernando el mundo conocido entero. Nos damos cuenta que el emperador Juliano compartía esta tendencia. Basilio de Cesarea, que era un gran pensador también, y Gregorio Nacianceno, en la década del 350, esos dos últimos que les menciono, hermanos, eran cristianos y teólogos. Vean qué interesante, cristianos y teólogos, porque recordemos que después del 313, con Constantino, cuando se cristianiza Roma, empiezan toda la gente relevante, vean, hasta el emperador Juliano, a tomar la tendencia cristiana. Pero estos dos últimos, que son muy conocidos historiadores, teólogos y fundadores de la iglesia, pensadores de la iglesia católica, apostólica y romana, nos dicen que estos dos, Basilio de Cesarea y Gregoriano Nacianceno, dice que son cristianos y teólogos y que unieron muchas de estas doctrinas que aprendieron dentro de la academia, porque estos tres estudiaron en la academia. Vean qué interesante, ¿verdad? Donde estaban estos pensamientos dados por Sócrates, por Platón. Dice que unieron muchas de estas doctrinas a sus enseñanzas cristianas, y dentro de esas unieron la perspectiva o el pensamiento de que los muertos viven, el alma sigue viviendo después de muertos. Se cuestionaban ellos, ¿verdad?, que si vivían tenían que estar en algún momento, y habían formas en las que ellos podían comunicarse, cosas que se vinieron dando desde estas fechas, ¿verdad? Como les digo, desde tiempos antes de Cristo, sin mencionar mucho la historia, por lo menos de lo que fue todo lo que fue Babilonia, lo que fue Egipto, lo que fue Siria, lo que fue Medo Persa, que tiene mucho que hablar con respecto de eso, con respecto a lo que era el espiritismo, las creencias que tenían y las tendencias que tenían de pensar que los seres de otro plano astral, como decían ellos, ¿verdad?, los muertos, tenían una forma de comunicarse. Básicamente en el tema Halloween también pudimos ver cómo los celtas, toda esta gente indoeuropea, también creían que había un portal que se abría, ¿verdad?, que era el día Samaín, en los que los muertos, buenos y malos, podían entrar y venir a este plano supuestamente terrestre, ¿verdad? Y ellos podían ir y venir en ese día que se abría. Entonces esta tendencia al espiritismo, esta tendencia de que el ser cuando muere no sigue, no descansa, sino que sigue viviendo solamente en otro plano, que va contraria a lo que leímos en Eclesiastés, hermanos y hermanas, en Eclesiastés, que dice que ellos ya nada tienen que ver con los de la tierra, que no saben nada, que no hablan, que no sufren, que no nada. Esta tendencia viene entonces de tiempos o de siglos antes de Jesucristo.
Ok, vamos a ver un dato importante que me gustaría ver, pero vamos a hacerlo después de este corte musical, hermanos, en lo que vamos a recibir una gran bendición con estos himnos tan bellos que el Señor nos permite darles. Es el remanente adventista. Bueno, hermanos, qué bendición, ¿verdad? En algún momento, en vez de una cruz, tendremos la corona. Hermanos, les recordamos que somos el remanente adventista, que ustedes pueden seguirnos a través de YouTube,
a través del Facebook, hermanos, también nos pueden encontrar con el nombre de Remanente Adventista CR. Un saludo muy cordial para todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través del Facebook del Remanente Adventista en vivo, hermanos. Tenemos la gran bendición de que ahora, además de que se está transmitiendo por la 930 AM Radio Costa Rica, tenemos también en el Facebook de Radio Costa Rica y en el Facebook del Remanente Adventista esta transmisión en vivo. Entonces Dios les bendiga, hermanos. Es una gran honor y es un gran privilegio, gracias a los esfuerzos y ayudas de nuestro hermano Andy y nuestro hermano Daniel Mosqueira. También en YouTube nos pueden encontrar con aproximadamente unos 317 programas, hermanos, tenemos ya levantados, subidos en YouTube. Es una gran bendición de los diferentes temas de nuestros hermanos. También les recordamos, hermanos, que nos pueden todos los sábados de 9 en adelante nos pueden visitar en la iglesia El Juicio Final, Escuela Profética en San Francisco de los Ríos. Recuerde que el Señor amonesta que tenemos que congregarnos San Francisco, perdón, de los Ríos, de la Iglesia Católica, 50 metros oeste, costado sur del parque, portones azules, segunda planta. Para consultas puede llamar al 8643-9539 en San Francisco de los Ríos. Y en Coronado, de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte y 200 este en el complejo Las Huacas, está la Iglesia de la Verdad Presente. Todos los sábados a partir de las 8:45 hasta las 6 de la tarde. Usted nos encuentra allá. Ya estamos algunos hermanos que estamos aquí en la televisora, nuestro hermano Alfredo, este servidor. Estaríamos deseosos de poderles compartir y hablar con ustedes allá personalmente, y también compartir a mediodía un delicioso almuerzo vegetariano. Recordamos los libros que estamos editando, que editó nuestro hermano Will, que estamos repartiendo en el Remanente Adventista. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Un buen tema, el tema número 1. El 2, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El 3, el milenio y la segunda muerte. El 4 sería el verdadero infierno, es un tema interesantísimo. El 5, la ley de Dios, ¿qué pasa con la ley? ¿Está vigente? El 6, el sábado en la Biblia. Y el 7, el juicio investigador. Tenemos ya 3 tomos más nuevos, que es el sueño del rey Nabucodonosor, el tomo 8 basado en Daniel capítulo 2, y el tomo 9, que es las 4 bestias de Daniel 7. El último que editamos, que está muy muy bueno, es ¿quién es el cuerno pequeño? Así que ya sabe usted que al 8314-7619, hermanos, puede consultarnos para que pidan oración, para despejar dudas y para que puedan pedir los tomos. Si gusta el tomo que usted quiera, o si quiere los 10 completos, se los hacemos llegar gratuitamente. Un saludo también para todos nuestros hermanos que nos siguen, para nuestra hermana Raquel Garita, para Giovanni Garita, para Pablo, para nuestro hermano Sidar Entre Ríos, que es un colaborador, nos ayuda con ofrendas. Una gran bendición allá en Entre Ríos para él y para doña María. Y también, hermanos, recordarles que cualquier donación, cualquier ayuda que usted quiera dar, aportar para que este ministerio crezca, lo puede dar al 8314-7619 con nuestro hermano Carlos González. Él le va a dar su respectivo recibo. Es una gran bendición. Hemos podido estar ahora una hora en la mañana aquí en la radio, a través de la 930. Ya tenemos 3 horas de televisión continua, yo creo que más, ¿verdad? Por algunos reprises que nos dan en Canal 19. Y todo esto gracias a su colaboración, hermanos, y a su ayuda voluntaria. Entonces seguimos con el tema, hermanos. Quisiera saludar a un montón de personas más, pero quiero seguir porque el tiempo apremia. Ok, vean qué interesante. Dentro de la masonería, dentro de su filosofía, vean qué interesante esto, contempla una de sus ideas principales, que es la inmortalidad del alma, y que por medio de una operación natural de transformación de la energía hecha del hombre y por el hombre mismo, puede alcanzar y poseer un alma inmortal. Dentro de lo que son los principios masónicos también está esta creencia, ¿verdad? Que viene con respecto a la inmortalidad del alma, que tiene que ver con el espiritismo. Recuerde que casi todas estas personas de la masonería, Illuminatis, tienen conceptos gnósticos, ¿verdad? Y espiritistas. Sus fundadores, recuerden que hacían prácticas espirituales. Recordemos, ya tenemos este servidor dio este tema con respecto a los Illuminatis y los masones. Sería muy bueno que lo busquen en YouTube para que comprendan un poquito más lo que les estoy hablando. Pero una de sus filosofías principales, o sus ideas principales, es que el ser humano no nace con un alma inmortal, pero que a través de esfuerzos, ¿verdad?, estudios y dedicación, la puede obtener y puede seguir viviendo
después de muerto su alma. Interesante esto, ¿verdad? Que también esté metido este principio entre la masonería, todos estos movimientos esotéricos y que no tienen ningún principio ni que tienen ningún fundamento bíblico. Hermanos, voy a algo interesante que fue lo que hizo resaltar o hizo crecer más este concepto del espiritismo. Para el año 1848, o básicamente en el 47, se vinieron unas personas, una familia, la familia Fox, se vinieron de Canadá, eran unas canadienses, ¿verdad? Que vivieron en el lado de Ontario, en Belleville Bay. Y esta familia en 1847 se vienen a vivir a los Estados Unidos, en Hydesville, en el 11 de diciembre de 1847. Y fue en marzo precisamente de ese año, ya para el 48 ellos ya tenían muy fundamentado la doctrina, o por lo menos lo que habían descubierto. Esta familia Fox, compuesta por 3 de sus hijas, que en cuestión fueron las que tuvieron los primeros contactos espiritistas y los que hicieron que este asunto, el espiritismo, Satanás las utilizó, interesante, ¿verdad?, a estas niñas para que ellas pudieran expandir este concepto espiritista, que se llamaban Leah, Margaret o Maggie y Catherine, Kate, ¿verdad? Así las conocen. Leah, Margaret y Kate. Interesante, ellos en ese año de 1848, ya para 48, sus vidas cambiaron tremendamente, irremediablemente, ya que se les consideró uno de los primeros ejemplos clásicos y bien documentados de la comunicación directa con los espíritus de los muertos. Todo comenzó, hermanos, cuando con una serie de extraños ruidos dentro de la casa de la familia Fox. Tal vez podemos poner la otra imagen. Ahí está la casa en Hydesville, en Nueva York, en Estados Unidos. Empezaron a escuchar ciertos ruidos extraños, golpes, pisadas en la casa que no podían ser explicados, y habían extrañas vibraciones. Se afectaban las sillas, las camas se movían, las sillas se movían, la mesa se tambaleteaba. O sea, habían varias manifestaciones paranormales que hoy lo conocemos como los famosos poltergeists, ¿verdad? Que son las casas aquellas que tienen manifestaciones paranormales, ¿verdad? De supuestamente espíritus, ¿verdad? Que andan ahí en pena, ¿verdad? Difuntos. Y sabemos todos nosotros que ya la Biblia lo dice, hay una enseñanza que dimos con respecto a la muerte, ¿verdad? Y está en el tomo 1, como les dije ahora, donde los muertos están descansando y no saben absolutamente nada. Lo leímos ahora también en Eclesiastés, donde nos dice que ellos no tienen nada que ver con lo que se hace en esta tierra. O sea que entonces las manifestaciones que empezaron a darse en la casa de la familia Fox en 1848 fue entonces básicamente espíritus inmundos, y sabemos que fueron demonios. Entonces estas extrañas vibraciones, estos golpes, estos pasos que se escuchaban, los movimientos en la silla, las camas, todas estas manifestaciones de poltergeist, se fueron acostumbrando ellas al fenómeno, y al oír los misteriosos golpes, las pequeñas trataban de imitarlos. Vean qué interesante lo que nos dice la historia. Y lo agarraron como si fuera o se tratara de un simple juego. Resulta que una de sus hijas, Catherine, empieza a interactuar con el espíritu, ¿verdad? Ordenándole que repitiera los mismos ruidos que ella hacía, cosa que hacía obviamente la entidad, ¿verdad? Y llegaron a progresar tanto en este asunto de los golpes y esto, hasta el punto que las niñas y su madre le hacían preguntas. Vean qué peligroso, al espíritu, e idearon una serie de golpes para significar una respuesta de sí o de no. O sea, ellas empezaron a idear que si un golpe era sí y que si 2 golpes era no, y empezaron a hacerle preguntas al ente, perdón, al ente que se estaba manifestando, y el ente obviamente les empezó a responder, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que se trataba de un hombre. Vean qué interesantes los datos que logran ellos acceder. Era un hombre que tenía 31 años, que había sido asesinado y había sido muerto y enterrado en el sótano de esa casa. Ellos logran descubrir todo este asunto. Con un grupo, la familia invita a vecinos y empiezan a hacer a todos los transeúntes, a hacer las sesiones, ¿verdad?, espiritistas de golpes y este asunto, para que ellos fueran testigos. Empezaron a investigar, buscaron por toda la casa, el sótano, no encontraron nunca el cadáver, pero es un dato interesante que nos dice la historia, ¿verdad?, que ya en el año, después de que las chicas habían muerto, ya en el año 1904, habían muerto ya las hermanas Fox y todo,
perdón, algunos obreros que estaban remodelando la casa y haciendo una construcción en la casa encuentran un esqueleto humano en el sótano. Y esto refuerza aún más todavía el pensamiento espiritista, ¿verdad? De que ellos tuvieron la oportunidad y que este hombre de 31 años que había sido asesinado y enterrado en esa casa de la familia Fox, en realidad ellas tenían razón de decir que podían comunicarse con el hombre muerto. O sea, en ningún momento dicen que con un espíritu inmundo, que con un demonio, que con un ente demoníaco, ¿verdad? Sino que dan a recalcar y todavía fomentan más con la aparición del cadáver, después de 60 años, casi más, ¿verdad? Se encuentra en el cadáver y entonces refuerza y dan por asentado que fue la primera manifestación de comunicación paranormal, espiritista, ¿verdad? De una persona difunta y del ser humano. Esto es una historia bastante interesante que para esos tiempos se dio ya para 1847, 1848, con este asunto de las hermanas Fox se da una importancia relevante a lo que es el espiritismo. Ok, también podemos ver que eso, después de esos años, después de 1848, empiezan a nacer un montón de tendencias y un montón de prácticas y empiezan a buscarse interesante medios por los cuyos cuales la gente pudiese comunicarse con los seres que ya habían muerto, difuntos, familiares. Empieza a haber un gran interés en las noticias, los medios de comunicación sobre los sorprendentes acontecimientos en las casas de la familia Fox. Entendieron este asunto, lo encendieron como si fuera pólvora, hermanos, porque empezó todo el mundo a buscar, aparecieron otros diferentes medios, los canalizadores, los fenómenos paranormales se intensificaron mucho más. Otros espíritus también empezaron a comunicarse con la familia Fox, por lo menos con estas tres jóvenes, ¿verdad? Ya, y empezaron a registrarse fenómenos muy interesantes con respecto a lo que era levitación de objetos, movimientos de lo que hablé ahora, poltergeist, ¿verdad? Que la próxima semana voy a explicarlo bien claro qué es eso. Y entonces este asunto se expandió, como les digo, como si fuera pólvora. Hay algo interesante, muy cerca de esa fecha, en el mismo periodo, ¿verdad? Aparece un hombre bastante relevante en lo que fue la historia, o por lo menos lo que fue la práctica del espiritismo. Hoy en general les estoy dando una referencia histórica rápida. La próxima semana empiezo a andar en el tema, porque quiero dejarle bien claro a doña Silvia el peligro que hay de practicar algunas de esas cosas, a veces por ignorancia, a veces por curiosidad, pero el peligro que hay de este tipo de prácticas que a veces pareciera que son sanas, pero que no, a la verdad, lo que deja entrar usted a su casa es maldición. Allan Kardec es el seudónimo utilizado por el pedagogo y escritor Hipólite León de Nizar-Rivail. Hipólite León de Nizar-Rivail, o conocido más como Allan Kardec, es considerado el sistematizador, o sea, el que hizo o creó el sistema en el cual los mediums, los canalizadores, todas estas personas, ¿verdad?, que psíquicos que trabajan en los medios espiritistas, pudieran tener una norma, una guía, una base de cómo hacer el proceso para comunicarse con los espíritus ya de los difuntos. Entonces es considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Allan Kardec es un francés, ¿verdad? Interesante. Este hombre escribe 2 libros. El primero que escribió el 18 de abril, que fue publicado el 18 de abril de 1857, se llama El Libro de los Espíritus. Este libro de los espíritus, voy un poco rápido porque se me dan los minutos, tiene los principios de la doctrina espiritista, los mantiene este libro sobre la inmortalidad del alma. Vean qué interesantes los temas, ¿verdad? Que todos son en contra de lo que la palabra nos dice, de no comunicarnos con los muertos, de no buscar medios, de no oír a los espiritistas, ¿verdad? Ni consultar a los muertos de ninguna forma. Dice que este libro, los principios, tiene la doctrina de los principios espiritistas sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura, el porvenir de la humanidad, según, oiga, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores. En ese libro, Allan Kardec describe cómo los espíritus superiores
de personas muertas, ¿verdad? Que fueron relevantes en la historia, sabios, ¿verdad? Vienen y nos indican cómo nosotros debemos de vivir nuestras leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de nuestra humanidad. O sea que los que practican y leen estos libros y los que se agarran de estas enseñanzas espiritistas son guiados básicamente por espíritus, en tal caso por demonios, con la ayuda de diversos medios. O sea, la comunicación que ellos tienen a través de los medios nos va a enseñar, según lo que este libro de Kardec explica, de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida futura y presente. Escribe también anexo, después del libro de los espíritus, este otro libro que se llama el libro de los medios, que la primera edición fue en enero de 1861. Vean qué interesante, estamos hablando 48 con las hermanas Fox, cómo Satanás ubica todo, y después estamos hablando del 57, o sea que 10 años después ya empieza este hombre Kardec que se cree que fue el primer, como les digo, canalizador, ¿verdad? O el primer sistematizador de este asunto del espiritismo. 10 años después ya empieza a escribir una guía para los espiritistas. En este libro, el libro de los medios, es una guía de los medios y de los evocadores. Contiene la enseñanza de los espíritus. Los espíritus le enseñan a usted cómo en este libro. Bueno, he tenido oportunidad de ojearlo un poquito, no lo he podido leer mucho, pero sería interesante, ¿verdad? Lo poco que he podido ver ha sido con respecto a cómo ellos enseñan cómo comunicarse con ellos en una forma sana. Oiga, interesante, en una forma sana. O sea, ellos mismos dicen que hay una forma peligrosa en la que los medios o los evocadores puedan consultar espíritus. Dentro de la referencia que da Kardec también indica que pueden venir entes malignos. O sea, ellos mismos están diciendo que los espíritus para ellos son buenos o malos. Sabemos obviamente que los demonios todos son malos, y sabemos que los muertos nada saben y no están no tienen ningún contacto con lo que ocurre aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál sería el bueno que usted va a evocar, o que usted a través de ciertas prácticas pueda evocar manifestaciones espirituales? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y vamos a ver la próxima semana. Les leo nuevamente este versículo y les enseño el tema la próxima semana. Quedo hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Dice: no vayan cuando os digan, no vayan, o sea, imperativo, no vayan cuando os digan que consultéis a los medios y espiritistas, que susurran y cuchuchean. Responded: ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Y hermano, no se pierda el tema la próxima semana, porque vean la imagen que está en pantalla. ¿A quién dejas entrar a tu casa con estas prácticas? Les voy a enseñar cuáles son las prácticas básicas, les voy a mostrar cuáles son los engaños satánicos y cuáles son las tendencias más fuertes y relevantes que existen con respecto al espiritismo. Algunos cultos también tribales que se están dando, sectas también, en las cuales practican el espiritismo y que muchas veces nosotros consciente o inconscientemente metemos a nuestra casa. Es el Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña. Pueden llamarlos a nuestro 314-7619 o pueden llamarme a mi número personal, que es el 8662-9553. 8662-9553. No se pierda el próximo miércoles. Síganos todos los días, de lunes a viernes. Que Dios les guarde, les bendiga y colme su vida de toda prosperidad y bendición.